Muy buenas, hoy vengo a hablaros de The Lighthouse, El Faro, película que se estrenó a principios de este año, a finales del pasado en Estados Unidos. Una película que se ha hablado mucho de ella, ya en internet podéis encontrar todo tipo de opiniones, pero yo quería dejar aquí mi aportación porque es una de las películas que más esperaba, que más ganas tenía desde que salió el primer tráiler. Una película que me encanta, que quiero reivindicar desde aquí. Bueno, primero de todo, no es una película para todo el mundo, pero yo considero que es importante que todo el mundo la vea, porque es una experiencia cinematográfica que es muy necesaria, porque este tipo de películas es una rara avis hoy en día. Es una película que homenajea al cine clásico y tiene una serie de elementos que quizá a muchísima parte del público más joven y más moderno de hoy en día no le pueda atraer, pero yo considero que es muy importante precisamente para que esta película les ayude a abrir la mente un poco, a romper prejuicios cinematográficos y a disfrutar del cine en su máximo esplendor. Esta película, como digo, se apoya y es un homenaje y una celebración de todo lo que es el cine clásico de Ingmar Bergman, Orson Welles, Hitchcock, Tarkovsky, los grandes directores clásicos. Esta película tiene una serie de elementos que hace un claro homenaje a este cine. Ya no solo porque partimos de una película que está grabada en blanco y negro, en formato 4/3, o sea, en formato cubo, no en formato cuadrado. Eso es prácticamente lo de menos. Tiene su importancia y tiene su contexto, ¿no? A nivel que te mete mucho más en la historia y parece que estás viendo una película de esa época, y eso está maravillosamente reflejado. Pero más allá de eso tiene una serie de elementos en la narrativa, en la composición, en todo que hacen hincapié en ello. Aparte de todo esto, es una película de interpretación, es una película de actores, es una película que si hoy en día se llevase al teatro, sería la mejor obra de teatro del año. Estarían corriendo todos los teatros y adaptándose en todo tipo de países, porque es una maravilla la interpretación. Es una película, como digo, de actores. Está Robert Pattinson, que como sabéis muchos, pues está teniendo una carrera bastante espectacular estos últimos años, está dando unos destellos de brillantez brutales, y por supuesto está el que es la mejor interpretación, es Willem Dafoe, que está imperial en esta película. En mi opinión se merecía el Oscar por esta película, pero bueno, Willem Dafoe hace el mejor trabajo de su carrera, hace una interpretación brillante, espléndida, es increíble Willem Dafoe. Entonces es uno de los motivos por los que esta película merece ser vista, por Willem Dafoe. Y por supuesto Robert Pattinson, pese a no estar tan imperial como Dafoe, está muy bien porque mantiene el tipo ante él. Vamos, dar la talla frente a la semejante interpretación tiene mucho mérito y además hace un muy buen papel. Bien, dicho todo esto, un poco de qué va la historia, ¿no? De qué va la película. Pues son dos personas que tienen que estar pasando tiempo en un faro, ¿no? Es un viejo farero veterano que está allí cuidando el faro y un joven, que es Robert Pattinson, que llega de alguna manera a iniciarse, a conocer este mundo del trabajo, de cómo es el farero y cómo trabajan, y tiene que pasar un tiempo de convivencia con el personaje interpretado por Willem Dafoe. Pues esta película se centra en ellos, cómo tienen que convivir, cómo tienen que lidiar con el uno con el otro. La peculiaridad es que esta película transcurre toda en un faro, o sea, en una isla. Están los dos personajes todo el tiempo juntos, y yo diría que los tres protagonistas son el personaje interpretado por Willem Dafoe, Thomas Wake, el personaje interpretado por Robert Pattinson, Brian Winslow, y el faro. El faro es el tercer gran pilar de esta película y es todo lo que rodea al faro: la isla en la que se encuentra el faro, la casa de mantenimiento en la que conviven estos personajes, las gaviotas, los animales que están por allí. Es un lugar en el que solamente están ellos, la soledad y ellos dos. Y el faro tiene un aura, desprende un aura de mística, de misticismo increíble. El propio sonido del faro cada noche, cómo resuena por toda la isla, tiene una mística espectacular. Destacar el trabajo de sonido de esta película en todo tipo de detalles, como las gaviotas, el sonido del mar, la tormenta, la lluvia, el frío, el aire, los pequeños ruidos de madera de las intermediaciones, de objetos. Todo el nivel sonoro está trabajado muy bien. Entonces, esta película pues trata de eso, el choque de estos personajes en la convivencia, ¿no? Las rencillas, las distancias. Uno que es un personaje ya viejo, experimentado, el capitán del barco, ¿no? Esta película tiene un toque muy marino y eso los personajes lo presentan muy bien, ¿no? Como este personaje de Willem Dafoe, que tiene un aire a viejo marinero, a casi un pirata en ciertos momentos parece. Ese viejo marinero experimentado, que conoce la mar, que conoce con dureza cómo moverse en ese entorno. Y Robert Pattinson te lo presentan al principio, ¿no? Con un cierto misterio, pero bueno, es el personaje inocente, entre comillas, más novato,
menos experimentado, que tiene que iniciarse en este trabajo y tiene que lidiar con las órdenes y leyes que establece el personaje de Dafoe, que es el veterano que controla todo y conoce cómo es. Entonces tienen un poco ese choque de caracteres, de personalidades, que también refleja ese tipo de choque de edades, de actitudes, etc. Entonces eso es muy interesante ver cómo pasan a través de la soledad por una serie de fases en las que tienen momentos más de confianza, momentos de complicidad, momentos en los que un personaje se apoya en el otro, momentos de discordia, de enfrentamiento, y sobre todo es muy presente en la película el factor de la locura que crece en momentos a través de los personajes y también a través del propio entorno, como el estar en ese lugar aislado les genera una tensión y una serie de formas de tomarse las cosas que no es muy sana precisamente. Y por supuesto todo esto está trabajado con una ambientación que se apoya en ese carácter de mitología, de leyendas, de fábulas del mar, y que con la atmósfera de la película, en todos los apartados técnicos, apoyan y fortalecen y subrayan todos estos elementos para que en muchos momentos de tormenta, por ejemplo, pues evocan a pesadillas marinas, ¿no? Y ese tipo de detalles. Otro de los puntos concretos que me gustaría recalcar es el hecho de que esta película es muy recomendable verla en versión original. Yo sé que todo el mundo no ve versión original y bueno, yo precisamente a veces soy muy pesado con este tema, pero en esta película es excesivamente importante, si se puede, que se vea en versión original, porque la experiencia se multiplica a niveles desorbitados. O sea, no quiero restar valor al trabajo de doblaje que tiene en castellano, pero es que uno de los pilares, como digo, es la interpretación, y ver a Willem Dafoe en varios momentos que tiene varios monólogos, diría yo casi, el personaje de Dafoe es imperial, es que es desbordante. Entonces el trabajo de interpretación a nivel vocal también es súper importante, cómo trabaja la voz, cómo para poner esa visceralidad al personaje con la voz es un gran punto que refuerza ciertos elementos interpretativos y es algo increíble. Robert Pattinson, por ejemplo, también hace un gran trabajo a nivel vocal, lo que pasa que, bueno, es una cosa un poco más, ya como digo, el personaje de Robert Pattinson está muy bien, pero no brilla tanto como Dafoe porque el propio guión así lo establece. En castellano, pues quien no quiera verla en versión original la ve en castellano. Obviamente la película es la misma, ¿no? Más o menos. Pero bueno, yo recalco que si te ha gustado mucho la película, la veo de ver en castellano y luego darle una segunda oportunidad en versión original como otra opción, porque de verdad que es algo que merece la pena. Además, como anécdota, mencionar que Willem Dafoe conoció a Robert Eggers, el director, a través de su anterior película, The Witch, y él, viendo la película, sintió una admiración tan increíble por este director que, por lo que se dice, se puso en contacto con él repetidas veces, mostrándole su entusiasmo y pasión por la que quería trabajar con él, y fue gracias a esto por lo que Robert Eggers lo tuvo en cuenta y lo incorporó en esta película, y como se ve, fue algo que sin duda mereció muchísimo la pena. Y además, es muy importante destacar y recalcar el trabajo de Mark Craven, el compositor de la banda sonora, que hace un trabajo increíble. Este compositor ha trabajado anteriormente con Robert Eggers en La Bruja, en The Witch, y bueno, es un compositor, entre comillas, que está empezando su carrera, que utiliza elementos muy clásicos, del cine clásico de terror. Tiene un montón de elementos orquestales, tiene un montón de instrumentos de viento, todo tipo de sonidos más acústicos, y además utiliza un instrumento bastante curioso que se llama el motor de aprehensión, que Brian Eno lo catalogó como el instrumento más terrorífico de todos los tiempos, y es un instrumento muy curioso y extraño que genera unos sonidos bastante estridentes, retorcidos, lúgubres, que dan una atmósfera brutal para este sonido, digamos, de terror. Que además, como digo, recuerda muchísimo a muchísimas de las bandas sonoras clásicas del cine de terror y incluso del cine de suspense, que tienen esos elementos tan retorcidos que potencian el aura mística de esta película muchísimo más. Y bueno, Robert Eggers, el director, pues es un aficionado al terror, y esta película yo no la considero de terror, pero sí la considero un gran misterio por resolver, ¿no? También es importante destacar que el guión está escrito por Robert Eggers con su hermano Max Eggers. Está basado en el último relato que escribió Allan Poe antes de morir, Edgar Allan Poe, el escritor, el famoso escritor. Como ya sabréis, quien conozcáis la obra de Edgar Allan Poe, es una obra cargada de una ironía trágica que siempre le rodea una aura de misterio y de mala suerte. Juega con una serie de elementos bastante retorcidos,
pues esta película tiene muchísimos guiños a la obra de Allan Poe, que podría ser perfectamente un relato de Allan Poe, se basa, como digo, en el último, pero no es una adaptación literal porque ese relato estaba inacabado, es una versión que han hecho, digamos, los hermanos Eggers a su libre manera, ¿no? Y otro de los elementos clave de esta película sería la mitología. El ámbito mitológico que tiene esta película es increíble. Tiene referencias a mitología griega como podría ser Proteo, Prometeo, Hefesto, tiene muchísimos elementos de mitología. También tiene ciertos detalles que pueden evocar a la mitología de la literatura de H.P. Lovecraft. Y bueno, como digo, tiene un aura de misterio y mitología que rodea la película desde el primer minuto, impresionante. Ya entrando en los apartados técnicos, Jarin Blazek es el director de fotografía que trabajó con Robert Eggers, el director de la película, había trabajado anteriormente con él ya. El tratamiento de la fotografía en esta película es muy importante. Estamos hablando de una fotografía en blanco y negro con una iluminación muy bien trabajada, teniendo en cuenta estos factores, cómo trabaja una simetría espectacular, unos planos, una composición impresionante que además refuerza conceptualmente muchos conceptos que trata esta película. Esta película, como decía antes, trata el choque de las personalidades, de caracteres, y muchas veces el hecho de que la fotografía funcione de una manera simétrica tiene una clave muy importante conceptualmente que aporta esa dualidad, ese espejo, esa simetría, esa dualidad de identidades que la película trata también de alguna manera. Trata de cierto modo como el choque de personalidades a veces es un espejo en el que se están viendo la identidad de los personajes, y muchas veces tiene grandes misterios esta película que se resuelven de manera conceptual en esa doble personalidad que está viéndose en un espejo, ¿no? De alguna manera simétrica. Eso la fotografía lo trabaja muy bien en ciertos puntos de la película, y aparte el trabajo de iluminación, como decía antes, que refleja muchas veces el claroscuro, el expresionismo, en ciertos momentos incluso tiene detalles de expresionismo alemán, como podía ocurrir en el cine clásico. El juego de luces, teniendo en cuenta que todo está grabado para ser llevado al blanco y negro, pues está muy bien llevado, porque al ser una película que solo es monocromática, el trabajo también de decorados, de ambientación, de estética, de las ropas, vestuario, todo eso está súper bien trabajado, porque al ser una película que quiere reflejar esa época concreta, no se hace pesado el blanco y negro, al contrario, tiene una riqueza de grises, de luces muy bien llevados. Funciona muy bien la fotografía y la iluminación, todo está al detalle muy bien. De hecho, la película fue nominada al Oscar a Mejor Fotografía, en mi opinión. Podría haberlo ganado fácilmente, aunque competía con 1917, que también lo merece, pero bueno. Yo diría que esta película se merecía varios Oscars que no tuvo y varias nominaciones que no tuvo, y es uno de los motivos por los que yo quiero reivindicar esta película, porque creo que se merece mucho más reconocimiento del que tiene. Es una película que tiene muchos elementos literarios que en un principio, de primeras, a lo mejor una persona que tenga interés en esta película puede quedar un poco, ya digo que no deja a nadie indiferente, ¿no? Puede quedar un poco en shock al final diciendo no he entendido bien. Entonces, bueno, yo recomiendo paciencia, ¿vale? Pero recomiendo ver esta película. Creo que es muy importante reconocer este tipo de películas que hoy en día ya no se hacen, pero que, como digo, son muy necesarias para abrir la mente un poco en cuanto a la visión cinematográfica, ¿no? Decir que, bueno, la película la distribuye A24, que es una productora independiente estadounidense, con coproducción canadiense, y bueno, sí que tiene un origen, ¿no?, como más independiente, y eso, en cierto modo, puedo entender que hace que este tipo de películas no funcionen tanto comercialmente, ni Hollywood le interesa tanto a potenciarlas, pero bueno, yo precisamente por eso quiero reivindicarla, porque me parece que es de las mejores películas que se ha estrenado este año en España, de las mejores películas de 2019 en Estados Unidos, y una película que todo el mundo debería ver hoy en día, sea amante del cine clásico o no. Es que es una experiencia cinematográfica que no te va a dejar indiferente, como he dicho varias veces ya. Y bueno, para terminar, decir que es posible que, como he dicho antes, al final de la película mucha gente no termine de entenderlo. Yo recomiendo tomarlo como una película con un carácter literario, como ya decía antes, que tiene un cierto homenaje a Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Entonces es una interpretación que requiere su pozo, requiere dejarla sopesar, requiere darle varias vueltas, y como ya he dicho antes, se apoya en muchos elementos mitológicos de la mitología griega.
Proteo, Prometeo, Hefesto. Entonces recomiendo al final de la película, si no habéis terminado de entender nada, os habéis quedado con el culo roto y queréis saber qué narices ha pasado, pues echáis un ojo por ahí a las referencias de mitología en internet, fácil de encontrar. Pero bueno, ya he dicho un poco las claves, el que esté muy puesto en mitología ya se entienden perfectamente cuando ves la película, porque es que tiene ciertos momentos que son claras referencias a esos puntos mitológicos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya animado esta review a ver un poco la película, a quizá entender ciertas claves si ya la habéis visto que no habíais apreciado a primera vista. De verdad, darle una oportunidad porque es una película que, aunque quizá no os guste a todos, sí que os va a dejar una sensación de que ha merecido la pena el visionado, porque no todos los días se ve cine de este tipo, pero nunca viene de más darle una oportunidad para descubrir cosas nuevas, y creo que esta película puede ayudarte a ello. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribíos, comentar y todo esto. Cuidaos mucho y nos vemos en la próxima.